Ya que hablamos de cultura popular y ya que hablamos de fútbol, es el momento ideal para recibir otra vez a nuestro querido amigo, el periodista y escritor Gerardo Tagliaferro, que acaba de publicar, ahora sí lo tenemos, el otro día lo habíamos anunciado, Mitos del fútbol uruguayo, editado por Ediciones del Berretín. ¿Qué hace, Gerardo? Buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Ya te Bien, veo bien. que la estás pasando mal haciendo el programa hoy. Pero, perdón, yo no entiendo mucho de esto. La consigna era, ¿hay que pasarla mal? No, 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 pero si se la puede pasar bien, mucho mejor, Mejor, ¿no? ¿no? La próxima vez que hagas el programa ahí, invítame a presencial, por favor. Vale. Bueno, hablamos con el amigo Malet de acá de Ocean View. Bueno, les cuento, algo ya les adelanté a los oyentes y también a los televidentes a través de nuestro canal YouTube, que el libro que tiene ¿cuánto? ¿Dos semanas ya en el mercado? Sí, 2 semanas, creo, algo así, sí. Sí, está fresquito. Tiene una contratapa preciosa de Lobo Adusto Freire, que tiene una presentación notable Sebastián Cittadini, con quien compartimos radio un tiempo atrás, ¿verdad? Junto Sí. con Fermín Méndez, hicimos juntos los 4 en la mañana en camino, Sí. y que alude, luego de unas preguntas que uno se hace, firmado por el propio autor, a 5 mitos del fútbol uruguayo. Los jueces siempre nos cocinan, la cantera inagotable, los buenos resultados del proceso Tavares, no importa jugar bien, lo único que importa es ganar, y la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? ¿Qué es la nuestra? Esos son los 5 mitos del fútbol uruguayo. Se me ocurre, Gerardo, estoy lloviendo sobre mojado, tratándose de vos, lo sé. Acá están estos 5. De pronto hay algunos más, ¿no? Obviamente. En realidad no se trató de agotar la mitología del fútbol uruguayo. Y, por ejemplo, uno que me decía mucha gente cuando yo le hablaba de que había escrito sobre lo que yo, digamos, por decirlo de alguna manera, le digo mitos, pero quizás hay alguno que me pueda discutir si estrictamente se puede hablar de mitos en alguno de ellos. Yo lo que digo es, son, en todo caso, creencias que la comunidad, o sea, nuestra comunidad, y si querés, para ser un poco más estricto, la comunidad futbolera uruguaya, tiene incorporadas, por lo menos mayoritariamente, y que para mí no tienen un sustento científico o empírico que lo avale. Me parece que eso se puede asimilar a un mito, y hablando de que seguramente quedaron muchos afuera, muchos, cuando yo les hablaba de este libro, cuando estaba en proceso, me decían, vas a hablar de la garra charrúa, por ejemplo. ¿No? Bueno, no me metí con la garra charrúa porque me parece que da para, o sea, y ya se ha escrito sobre ella y sobre... Aunque la aludís, ¿verdad? Está como siempre Sí, presente, ¿no? seguro, está siempre presente tratándose del fútbol uruguayo, ¿no? O sea, es medio como que es imposible separar, cuando hablamos de la historia del fútbol uruguayo, separarlo de la garra charrúa, sea lo que sea que eso signifique. Pero, digamos, yo me meto con esas 5 creencias, digamos, que están como instaladas. Las 2 primeras, me refiero al orden en el que están en el libro, que uno es que hay una forma nuestra de jugar del fútbol uruguayo, que sería esa que vemos normalmente en nuestras canchas, y que es raro porque generalmente cuando lo vemos decimos, jugamos feo, jugamos mal, y sin embargo también junto con eso se dice, bueno, pero siempre jugamos así, es nuestra manera de jugar, ¿no? Incluso cuando vemos a la selección, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Que en general hay un consenso de que no había jugado bien, siempre se decía, bueno, pero ¿cuándo jugamos bien los uruguayos? Bueno, yo me meto con esa creencia diciendo sí, o sea, hay veces en que hemos jugado bien y hemos ganado jugando bien, o por lo menos hemos competido dignamente jugando bien. Y entonces ahí viene, digamos, referencias históricas al 24, a Maracaná mismo, donde hay documentos y testimonios que hablan de que, digamos, contra lo que el mito dice, por ejemplo, que la final de Maracaná, Brasil nos mató a pelotazos y nosotros en 2, si Dios quiere, le hicimos 2 goles, como decía Obdulio, ¿no?
Obdulio con Claro, su paradigmática te iba a humildad. citar a vos, Gerardo, Sí, porque vos mismo, me parece, incluso con honestidad intelectual, en alguna medida ese supuesto mito vigente de que nos mataron a pelotazos, no es porque se le ocurrió una mañana decir, manifestar ese enunciado a 5 o 6 parroquianos en el mercado del puerto. Es porque el propio Obdulio lo dijo. Es claro, decir, claro, entonces, eso de alguna manera sustenta, por decirlo de algún modo, la calidad y vigencia del mito, ¿no? claro, claro. Pero digamos, también hay que tener en cuenta, digamos, cómo era Obdulio y cómo se manifestaba, lo que todos los que los conocieron lo reconocen como un tipo con una humildad tremenda y siempre, digamos, con ese perfil, ¿no? De sacarle importancia a las cosas verdaderamente importantes como fue esa. Un gran Y ahí, desmistificador. claro, ahí está. Y ahí tenemos, por ejemplo, que yo hurgando un poco, googleando nada más y investigando un poco, me encuentro con un trabajo de Pablo Sartor, que es un ingeniero, digamos, a través de un algoritmo, él, y en base al relato del mundial, de la final del Mundial del 50, llega a la conclusión de que Uruguay remató una sola vez menos que Brasil en todo el partido. ¿Ah? Y que la posesión de pelota, eso que hoy se toma tan en cuenta para ver el dominio de un equipo sobre el otro, fue de 60 a 40. O sea, hubo una mayor posesión de Brasil, según ese estudio, pero digamos, comparándola con dominios que nos han infligido equipos de otros países a los uruguayos últimamente, en donde vos ves, mirás, independientemente del resultado, ¿no? Vas a la posición de pelota y 70-30, 75-25, porque supuestamente nosotros no sabemos tener la pelota, no podemos tener la pelota. En Maracaná fue 60-40, digamos, 7 remates de Brasil y 6 de Uruguay. En una entrevista que yo le hice a Echafino hace muchos años, él me contaba que Uruguay ha hecho 11 faltas en todo el partido. Entonces digo, eso no parece estar hablando de un equipo que lo mataron a pelotazos, ¿no? Entonces, bueno, Me como acuerdo ese... mucho de cuando leí esa parte del libro, vos citando al Pepe Schiaffino, Sí, me vino a la memoria aquella reivindicación constante, permanente que hacía el gran Franklin Morales diciendo justamente eso, contando las infracciones que Uruguay había exacto, cometido poquísimas. exacto. Bueno, y salimos campeones del mundo con 11 infracciones, que digamos que son pocas, y hoy, en el siglo XXI y en el año 2021, vimos cómo, por ejemplo, se criticó cuando hicimos 5 faltas contra Argentina nada más. O sea, cuando Argentina nos hizo 3 goles en Buenos Aires y jugamos horrible y todo lo demás, lo que muchos dijeron, porque hicimos 5 fouls. Bueno, haciendo 11 fouls, que son más que 5, obviamente, pero que no son los 20, 25, 30 que solemos ver en los partidos de fútbol uruguayo, salimos campeones del mundo, ¿no? Le ganamos la final al local, que era que venía a hacerle 6 goles a uno, 5 goles al otro, le ganamos la final haciendo 11 faltas. O sea, no Sí, me necesitamos permito matarlos a agregar patadas. algo sobre eso que decís, porque a mí me parece una de las cosas más lindas de tu libro, es que no es un cerrador de puertas, sino todo lo contrario, es un abridor de puertas, ¿no? Exacto, exacto. Yo no me propongo, digamos, laudar nada, porque no soy quien para hacerlo, ¿no? Yo soy un aficionado al fútbol que un día le dieron ganas de escribir sobre estas cosas que vengo hablando de hace 50 años, y vengo escuchando, y un día dije, bueno, voy a decir lo que me parece. Y bueno, que lo tome el que lo quiera. Simplemente trato de problematizar algunas cosas. Igual Claro. que el segundo mito que para mí va muy pegado a y que es eso, viste, que escuchamos 2x3, no, yo no quiero jugar bien, yo quiero ganar. Como si fueran cosas contradictorias, ¿no? Como si jugara bien, renuncias a ganar, ¿no? Lo que pasa, Gerardo, Sí, acá mira que me saco la camiseta de conductor de un programa de televisión porque se ve por YouTube o de radio y te habla el hincha. Ya parte el mito de un asunto que incluye otro mito y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de jugar bien? Jugar bien claro. es de una única manera. ¿Qué es jugar bien en el fútbol? Son
Hay muchas maneras de jugar bien, ¿no? Sí. Pero cuando se dice, no quiero jugar bien, me importa ganar, yo creo que generalmente se hace referencia a eso que vemos, que hacen casi todos los demás, ¿tá? Que logran tocar la pelota 3, 4, 5 veces seguidas, y no terminan con un pelotazo a dividir o a la segunda Cuál pelota era la como... frase de tu viejo al que vos homenajeás y le agradeces? Claro, yo cuento ahí, ¿no? Digo, yo era un niño, iba al estadio de los 5 años, todos los domingos, con mi viejo, y mi viejo, una noche, yo lo pongo ahí en el prólogo, ¿no? En la introducción, él jugaba contra un equipo chileno, no me acuerdo cuál era, por Copa Libertadores, supongo yo que sería, y mi viejo decía, pero ¿cómo puede ser que ellos puedan tocar la pelota y nosotros no? Es tan difícil. Me cacho en 10, decía mi viejo, ¿no? ¿Cómo es posible que no podamos tocar la pelota como ellos? Y la verdad, yo desde que me conozco vengo escuchando eso. Bueno, yo digo, hay ejemplos de equipos uruguayos que, digamos, sin renunciar a otras, otras aptitudes que los uruguayos tenemos y sin renunciar a nuestra idiosincrasia y todas esas cosas que se hablan, digamos, han jugado entre comillas, mejor al fútbol, que yo por mejor interpreto lo que hacen los otros y les da resultado, que es no regalar la pelota al rival, sino tratar de administrarla de la mejor manera. Y te pongo un ejemplo bien criollo y que a vos te va a llegar de cerca. El Liverpool de los últimos años, digamos, con las dificultades que tiene cualquier equipo uruguayo, porque un jugador que le pega 2 veces correctamente a la pelota se va al exterior. Entonces, con esa dificultad, uno ve jugar a Liverpool, yo lo veo jugar a Liverpool, y digo, bueno, este equipo intenta jugar a eso que se juega en el resto del mundo, o sea, intenta no regalar la pelota, no bombearla para ver qué pasa. Bueno, a eso le llamo yo jugar bien. Y traigo ejemplos de equipos que jugando a eso han logrado resultados, o por lo menos han Por competido. ejemplo, Las selecciones juveniles de la época de Raúl Bentancur, o Bentancor, para decirlo correctamente, que vos esas tenés la edad marcaron para recordar. nuestra juventud, ¿verdad? Exacto, exacto. Digamos, yo me acuerdo, en aquel momento era como una cosa rara, porque eran equipos que intentaban jugar al fútbol, obviamente con las características de hace 40 años atrás, ¿no? Un fútbol mucho más lento, pero ahí teníamos jugadores de buena técnica, digamos, había un estilo, en aquel momento se hablaba del fútbol atildado de Raúl Bentancor. Viniendo más acá, yo lo pongo como ejemplo al libro y es un ejemplo que me gusta citar. ¿Cuáles son los 2 únicos equipos chicos del fútbol uruguayo que han llegado a semifinales de la Copa Libertadores? Son Danubio en 1989 y Defensor en 2014. Son los únicos 2. No busque más en 60 años de Copa Libertadores porque no los hay. ¿Cómo jugaban esos equipos? Los que tienen edad, para recordar el Danubio del 89, recordarán lo que fue ese equipo. Para mi gusto, el equipo uruguayo que vi jugar mejor al fútbol. ¿Ah? En eso de respetar la posesión de la pelota, digo, además de ganar, porque llegó a semifinales de Libertadores y perdió con Nacional de Medellín a la postre campeón, además de eso, sí, además de eso daba espectáculo. Uno iba y salía reconfortado. Y el Defensor de 2014, dirigido por Curuchet, que luego estuvo en las formativas de Peñarol y de ahí salieron jugadores que Peñarol ha vendido en millones de dólares, y de ahí salió Torres ahora y Álvarez Martínez. Curuchet implantó en aquel Defensor, o intentó implantar, porque vuelvo a insistir, no vamos a dejar de lado las dificultades del fútbol uruguayo. Intentó implantar lo que hoy se llama el fútbol de posición, ¿no? Que es ese que prioriza posicionarse en campo rival a través del control de la pelota, por contraposición al fútbol de transición, que es el que generalmente juegan los equipos uruguayos, que es, digamos, saltear la mitad de la cancha y tratar de rápidamente hacer la transición hacia la ofensiva. Bueno, esos 2 equipos que jugaban de esa manera, de una forma distinta a la que en general vemos jugar los equipos uruguayos y a la selección uruguaya, fueron los dos únicos equipos chicos que llegaron a semifinales de la Copa Libertadores. Entonces, cuando me dicen, no, o sea, no, jugar bien es delírico, no. Bueno, a ver, hay resultados que avalan que jugar bien también rinde. O sea,
no, es cierto que jugar bien no te garantiza ganar. Ninguna forma de juego garantiza ganar. Ni esa ni ninguna otra. ¿Tá? Porque el resultado depende de muchísimas cosas. Pero Y en ese contexto, por ejemplo, un poquito más atrás en el tiempo, digamos, la época eh, quizás más gloriosa de Peñarol y Nacional. Sí. Vos hablás ahí de el Peñarol de Rocha, el que yo de gurí conocí como el Peñarol de los Negros, estamos hablando del mismo, claro, ¿verdad? Exacto, exacto. Después un poquito más, porque a Nacional le costó mucho la consagración de la Libertadores de América, pero después con el 71 con Manga, Maneiro, probablemente uno de los mejores 10 de la historia del fútbol uruguayo, exacto, que vistió las dos camisetas a propósito. ¿Cómo jugaban esos equipos? Porque tampoco me parece que fueran por testimonios, porque los registros visuales que tengo son muy escuetos y tienen que ver con la jugada del gol, fundamentalmente. Son equipos con futbolistas en general bien dotados, pero no tampoco de siempre tener la pelota bajo la suela del pie, ¿no? Bueno, mirá, ayúdame a ver qué sabes de eso. Claro, bueno, yo puedo decir, y lo cito en el libro, digamos, hay videos del partido completo en el Estadio Bernabéu, con Peñarol Real Madrid, la final del 66, en aquel momento el Bernabéu todavía era Chamartín, ¿verdad? Está ahí citado en el libro, incluso con la dirección, la URL para el que lo quiera ver, pero hay más de uno inclusive. Pero ese que yo cito ahí es relatado por españoles, por la televisión española. Y uno ahí, yo lo que veo, y lo puede ver cualquiera que quiera, que está en YouTube, lo que puede ver es un equipo uruguayo, ¿tá? Que es cierto, no era el Barcelona de Guardiola, ¿verdad? Pero había un respeto por la pelota, es decir, había una concepción de no darle la pelota al rival, de no arriesgarla, si querés, con la lentitud propia del fútbol uruguayo, y más aún en aquella época, ¿tá? Pero vos veías a un Mazurkiewicz que cada vez que agarraba la pelota, la sacaba jugando con la mano en corto, por ejemplo, por citarte un ejemplo, ¿tá? Y ahí Peñarol trataba de elaborar juego jugando la pelota en corto. El relator de la televisión española, yo lo cito en el libro también, cuando termina el partido, dice algo así, lo cito de memoria, ¿verdad? Las felicitaciones al fútbol sudamericano, dignamente representado por este grandísimo equipo que ha demostrado en sus jugadores la riqueza técnica, además, la riqueza técnica en el dominio del balón, además de una estrategia, no sé qué. Entonces digo, las imágenes y lo que decían los comentaristas europeos, digamos, te está hablando no de un equipo de los que vemos ahora, digamos, de la segunda pelota, ¿no? De la famosa segunda pelota de la que se habla tanto ahora, digamos, de pegarle un puntazo a dividir para que a raíz de ese pelotazo salga, se capture el rebote y salga una jugada cerca del área de arriba. Había un respeto por la pelota que de alguna manera se perdió en general el fútbol uruguayo. Y yo situo esa pérdida. ¿Y cuándo se perdió? Según esa hipótesis. 70, claro. En la década del 70, en el año 76, Defensor sale campeón uruguayo en una proeza maravillosa, digamos, rompiendo la historia de los clásicos rivales, Peñarol y Nacional, como únicos campeones en el profesionalismo, de la mano del profesor José Ricardo de León. Yo no voy a ser tan atrevido de cuestionar los méritos que obviamente tuvo de León para lograr ese título. Ahora, lo que sí digo es algo objetivo. De León, lo que decía en aquel momento era los equipos grandes uruguayos son aristócratas del fútbol, decía él. Tienen miedo de reventar una pelota. Fíjate lo que decía, o sea, quiere decir que había una forma de jugar de los equipos uruguayos, por lo menos de los que eran en ese momento ganadores a nivel internacional, que eran los equipos grandes, que era de cuidar la pelota, hasta quizás obsesivamente. También cito ahí en el libro comentarios de la revista El Gráfico de aquellas épocas, donde se decía, por ejemplo, los uruguayos cuidan tanto la pelota
que parecen darte la mitad y te dicen, si la cuidas bien, te doy la otra mitad. Entonces, el profesor José Ricardo de León vino con, digamos, con una idea de fútbol que era, además del pressing ese que él hablaba, de que los, no sé si él, no quiero ser atrevido, pero alguien incluso, si no era él, era alguien de sus seguidores, decían hasta que los holandeses del 74 en realidad se lo habían copiado a él, ese pressing asfixiante, lo que ahora sería la presión alta que hacía Holanda en el 74 y que también la hacía el defensor del profesor de León, pero después renunciaba digamos, al cuidado de la pelota. De León hablaba de la cancha de arriba. ¿tá? Y Mario Patrón, que fue un discípulo del profesor de León, que dirigió la Cambuceo, sobre todo la Cambuceo, y que tuvo algún éxito relativo también, hablaba, y yo lo cuento porque, digamos, un jugador que jugó con él en Huracán Buceo me lo contaba, ¿no? Que Mario Patrón le decía, en el fútbol hay dos canchas, la de arriba y la de abajo. Por la de abajo están los contrarios. O sea que nosotros vamos a jugar por la de arriba. ¿tá? O sea, la forma más directa de llegar de un punto al otro es la línea recta. Por abajo están los contrarios, vamos por arriba. Y entonces era el viejo y querido pelotazo, ¿no? O sea, el de Gregorio Pérez luego, y el de un montón de entrenadores que se consolidaron en la década del 90 y que, digamos, implantaron, creo yo, en el fútbol uruguayo una manera de jugar que renunciaba a la posesión de la pelota, priorizando el ponerla rápidamente en el campo rival a través de lo que Gregorio llamaba el pase largo, y que de alguna manera fue exitoso a nivel local, pero que a nivel internacional, bueno, estamos desde la década del 80 sin ganar nada, ¿no? O sea, a nivel de clubes. Cada una de las cosas que decís permite Sí. profundidades y distintas capas de análisis, ¿no? Por eso celebro mucho tu libro. Otro del asunto es, bueno, algo de esto conversamos el otro día que estuviste en el estudio, los buenos resultados del proceso Tavares, que ahí ya medio que habíamos evidenciado algunas explícitas diferencias entre tu mirada y la mía, pero acá lo que importa es que tú digas la tuya. ¿A qué aludís cuando aludís a eso? Bueno, primero que nada quiero aclarar que cuando yo escribí el libro, creo que ni yo ni nadie imaginaba que el proceso Tavares iba a terminar como se terminó en octubre, noviembre, ¿no? O sea, digamos, lo quiero aclarar porque, digamos, si yo lo hubiera escrito después, esto quizás hubiera tenido en cuenta, hubiera tomado en cuenta, hubiera dicho otras cosas que no digo en el libro. Porque me parecía que, o sea, porque no preveía que, digamos, un final tan abrupto de lo que ha sido un proceso que sin duda, fuera del campo de juego, o sea, haciendo abstracción del modelo de juego y de los propios resultados, fuera del campo de juego, lo único que ha dado son cosas grandiosas y que yo dudo que, lamentablemente dudo que perduren en el tiempo por las cosas que, bueno, que no da el tiempo para hablarlas, pero por las características del fútbol uruguayo, de su dirigencia, en fin, y de sus intereses, pero digo que ojalá se mantengan lo más posible, fuera del campo de juego. Adentro de la cancha, yo lo que planteo es, bueno, analicemos un poco más las cosas, ¿no? Porque digo, es cierto que Tavares clasificó a los 3 mundiales los que dirigió en este proceso, además del anterior que había clasificado en su anterior etapa en la selección. Eso es cierto. Ahora, si uno hila fino, ¿tá? En materia de resultados, por ejemplo, las clasificaciones a 2 de esos 3 mundiales, el proceso de clasificación, o sea, la eliminatoria, que es una competencia entre todas las selecciones de Latinoamérica, un campeonato ida y vuelta entre todas las selecciones de Latinoamérica, ¿verdad? Desde las eliminatorias para Francia 98 es así. 2 de las 3 eliminatorias que dirigió Tavares no fueron diferentes a las 2 anteriores a las que él dirigió. A la que dirigió primero Carrasco y después Fossati, y después, no, y en las anteriores Pasarela y Púa. Tanto en 2 de las 3 de Tavares como en esas otras 2 que menciono, terminamos quintos. ¿tá? O sea,
Y después, los resultados de la clasificación. Te olvidas la anterior, que fue la primera rumbo a Francia, que empezó dirigiendo el Pichón Núñez y terminó dirigiendo Máspoli, que esa quedamos ni siquiera en lugares de repechaje. Séptimo quedamos. Es verdad. No, pero lo que digo es, si tomamos las dos últimas, porque yo lo que hice en el libro fue una comparación, los 15 años de Tavares con los 15 años anteriores a Tavares. Porque yo dije, no me comparen a Tavares con el 50, como dicen algunos, no, porque ganamos una sola Copa América. Bueno, claro, no me compares eso. O sea, ganamos una sola Copa América y si te pones a analizar está hasta demasiado para Uruguay. ¿Por qué razón deberíamos ganar más? ¿No? O sea, Argentina en 20 y pico de años recién ganó una. ¿De acuerdo? O sea, y hay selecciones en Sudamérica que nunca ganaron. O sea, lo que podemos comparar, me parece a mí, son situaciones comparables. Entonces digo, analicemos los 15 años de Tavares con los 15 años anteriores. Ahí es donde me voy, digamos, y analizo las eliminatorias anteriores. Entonces digo, los quintos puestos de las eliminatorias que venían ya de antes y que en 2 de las 3 de Tavares fue igual, marcan un nivel, digamos, a ver, bueno, de mitad de tabla en Sudamérica. Incluso, como sucedió en la anterior a Francia 98, una de las eliminatorias en que participó la selección de Tavares para el Mundial de Brasil fue quinto de 9, porque Brasil no estaba. ¿Tá? Entonces, digo, más allá de que es cierto, todos nos ponemos contentos porque Uruguay fue al Mundial, la ida al Mundial en esas dos eliminatorias dependió de un penal que entró o no entró, de un gol que el costarricense, no me acuerdo, Saborío, erró faltando 5 minutos contra el arco de la Colombia, que si lo hacía, entró solo y la tiró afuera. Si lo hacía, Uruguay estaba fuera del Mundial de Sudáfrica. No había proceso Tavares, no había Forlán Balón de Oro. Si Resenbrick no le pegaba la pelota en el palo, el campeón era Holanda. Esa es la historia misma del fútbol, lo que estás diciendo ahora. Exacto, pero a lo que voy entonces, justamente, estoy de acuerdo contigo, entonces, un resultado de fútbol puede depender de una pelota en el palo, de una pelota 10 centímetros más acá o 10 centímetros más allá, ganaste o perdiste, fuiste al Mundial o no fuiste. Si Salayeta hacía el penal contra Australia, íbamos al Mundial siguiente y andás a ver qué le va a pasar en ese Mundial. Entonces lo que digo, para analizar realmente la labor de un entrenador dentro del campo de juego, lo que hay que analizar es lo que hace su equipo. No nos podemos quedar exclusivamente con los resultados y con la alegría que nos da ir al Mundial. Eso está muy bien, todos lo festejamos y todo. Ahora, si vamos a decir, vamos a analizar de verdad, bueno, yo modestamente opino, veamos todo, pongamos las cosas en contexto y analicemos todo. Entonces, en ese análisis, yo digo, el fútbol de la selección de Tavares, para mí siempre fue, incluso en Sudáfrica, pero sobre todo a partir del año 2012 para adelante, que recordemos, en 2012 fuimos a los Juegos Olímpicos dirigidos por Tavares, que había clasificado Berseri, fuimos dirigidos por Tavares y la actuación fue muy mala, ¿tá? Porque frecuentemente también lo olvidamos eso. Entonces digo, el fútbol que la selección a mí como aficionado me demostró, me parece que no colmó las expectativas a las que podíamos tener con los jugadores que teníamos. Mírame. Sí. Me estoy mordiendo la lengua. Dale. No, porque quiero que hablemos los dos. Pero y ya sabés lo que te aprecio y lo que te quiero, ¿no? Justamente, porque te aprecio y que te quiero, es que Uruguay con Tavares en Sudáfrica, este que estás cuestionando, salió cuarto y te dejó con sabor a poco. Pero entonces, ¿vos qué querés de Uruguay? No, me parece que querés cosas que no estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de cosas distintas. A mí no me dejó con sabor a poco. Yo salía a la calle, yo vivía cerquita de la Rambla, salía a la Rambla cuando le ganamos a Ghana con el gol de Abreu, el penal de Abreu, salía a la Rambla con la bandera, a gritar. O sea, no me dejó con sabor a poco. Lo que digo es, si el ganés hubiera hecho el penal, Uruguay estaba afuera, no salíamos cuartos, o sea, el resultado deportivo adentro de la cancha depende de esos factores. Entonces, insisto, para analizar la labor de un técnico, yo no me puedo quedar con eso. Está mal, para mí
está mal para analizar al técnico, está mal eso. Para todo lo demás, para la alegría, para el gusto a mucho, y para la vitrina, para el ranking FIFA, y para todo lo demás, salimos cuartos en el mundo, vamos arriba, hacía 40 años que no llegábamos ahí, vamos a ver cuándo volvemos a llegar, todo lo que quieras. Ahora, en Sudáfrica también no nos enfrentamos a un europeo hasta las semifinales. ¿De acuerdo? Después le ganamos a europeos en Brasil. Ahora, en Sudáfrica no jugamos contra un europeo hasta las semifinales. Le ganamos a Corea en cuarto de final, para mí jugando un mal partido. Fue malo. Dominados por Corea la mayor parte del partido. Entonces digo, yo me alegré de que ganáramos y todo. Ahora, Está bien. Analizar, digo, bueno, para mí Uruguay podía jugar mejor. Che, Gerardo, querido, sabés que me están avisando que se nos va el tiempo. Sí, un minuto para uno que me encanta, que es que los jueces nos cocinan. Un minuto. Bueno, yo creo que los jueces son seres humanos que se equivocan. Creo que en el fútbol hay intereses que a veces influyen adentro de la cancha, y en el fútbol internacional, al que me refiero en el libro, seguramente hay intereses de los poderosos que a veces influyen. Ahora, en general, no creo que haya ninguna conspiración contra Uruguay, nunca, para dejarnos afuera de ningún lado. Y entonces en el libro digo, muchachos, vamos a hacer memoria y a recordar partidos en los que los jueces nos dieron una manito. Y traigo ahí algunos ejemplos y los cuento digamos, y trato de que le saquemos a esto la carga de dramatismo que tiene, ¿no? O sea, vamos arriba, no somos los perjudicados siempre, ni siempre los buenitos, ¿no? O sea, a veces Gerardo, también nos han dado mano. Aprovecho, viste cuando el cuadro no saltó a la cancha todavía, pero vos ya sabés que sos hincha de ese cuadro. Salta a la cancha, termina el partido, salta a la cancha, termina el partido, y digo, me hago más hincha todavía de ese cuadro, me hago más hincha de vos. Gracias, Gerardo. Bueno, gracias. Yo soy hincha tuyo también, Alejandro. Felices fiestas y que el año que viene se abran puertas, que se multipliquen las puertas que se cerraron este año, que se abran el año que viene. ¿De acuerdo? Te mando un abrazo grande. Gracias.